Masejet Sanedrin Daf Yud Zayin Amud Aleph 17a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Sanedre Gedolah Hayetá. Mencionamos al principio del Masejet un mahloket sobre cuántos jueces, cuántos dayanim tenía el Sanedre Gedolah. ¿Cuántos dayanim, cuántos jueces tenía la Corte Suprema, la Gran Corte? Según Tanakama, tenía 71. ¿Y en qué se basaba Tanakama? ¿En qué se basa Jajamim para decir que tenía 71? Ya que el Pasuk dice que Moshe agarró a 70 ancianos, 70 Jajamim, ¿sí? Y él lideraba, Moshe lideraba esa corte. Entonces 70 ancianos más él, que entiende Tanakama que Moshe también trabajaba y se sentaba junto a ellos, total que 71. Sin embargo, Rabbi Yehuda discute y dice, no señor, Sanedre Gedolah, la gran corte tenía únicamente y solamente 70 jueces. La Gemara de inmediato pregunta, Maita Amad Rabbanan de Amreu Moshe al Gabehen. ¿En qué se basa Jajamim? ¿De dónde saben Tanakama? ¿De dónde aprenden? De que Moshe lideraba esa corte y trabajaba junto a los 70. Para decirnos de que hay un total de 71. ¿Quién te dijo? Puede ser que el pasuk te dice nada más 70 ancianos y Moshe en verdad no trabajaba ahí, no se sentaba con ellos. Dice la Gemara, Amar Kra veitiatzevu sham imach, imach beat baadayu, veRabbi Yehuda imach mishum shechina. Dice la Gemara, te voy a decir en qué se basa Tanakama, en qué se basa Jajamín para decirte de que Moshe trabajaba junto a los 70, trabajaba con los 70. Porque el versículo ese mismo, Bamidbar 11:16, que nos dice Esfali Shivim Ish Miziknei Israel, después nos dice Veitiatzevu Sham Aimach, y estarán los 70 ancianos contigo, Aimach. Mashma de que Moshe trabajaba con ellos. Total 71. ¿Qué va a hacer Rabbi Yehuda con esta fuente que dice que eran 70? No, él dice Aimach, no viene a decir otra cosa el pasuk. Cuando no dice el pasuk Veitiatzevu Sham Aimach, se refiere que cuando Moshe entraba al Ohel Moed a hablar con la Shejina, solamente Moshe entraba. Nos dice el pasuk Veitiatzevu Sham Aimach, esperarán los 70 ancianos ahí afuera junto a ti, o sea, afuera cerca a ti. No se irán, cuando tú estás en el Ohel Moed, no se van a ir ellos, sino ellos te esperarán junto a ti. Pero no te está hablando en absoluto de que Moshe trabajaba con los 70 en la corte, ¿sí? Y la Gemara efectivamente acepta este argumento de Rabbi Yehuda y vuelve y pregunta, entonces, ¿cuál es la fuente de Jajamim que se necesitan de que el Sanedrin Gedolah tiene 71 jueces? Dice la Gemara, Verabbanan Amar Kra venaseu iteja bemasaham, iteja beat baadayu, Rabbi Yehuda iteja bedomim leja. Verabbanan mi beakel me aleja venaseu itach nafka. Veyalfa Sanedrin Gedolah me Sanedre ketana. Dice la Gemara, te voy a decir entonces de dónde sale la fuente de Jajamim, otra fuente. De ahí mismo, pero el próximo versículo, Bamidbar 11:17, el que le sigue. Venaseu iteja bemasaham. Los 70 ancianos cargarán junto a ti la carga de, así dicen a Moshe, ¿sí? Cargarán los 70 ancianos junto a ti, Moshe, la carga del pueblo. Junto a ti, Moshe, la carga del pueblo. ¿Cuál es la carga del pueblo? El bedín, los juicios, todo eso. Junto a ti, Moshe. O sea que Moshe junto a los 70 ancianos. Total, ¿qué? 71. Sin embargo, Rabbi Yehuda, ¿qué va a responder sobre esto entonces? Dice la Gemara, no, Rabbi Yehuda responde que Iteja no se refiere que Moshe era parte, sino que los 70 ancianos tienen que ser como Moshe. Tienen que tener ciertas cualidades como Moshe. Y la Gemara acepta este argumento. Y a raíz de eso vuelve y pregunta, entonces, Jajamim, ¿dónde van a sacar de que Moshe estaba trabajando con los 70 ancianos, estaba juzgando con los 70 ancianos? Dice la Gemara, no, Jajamim aprenden esto de que tiene que ser cualidades parecidas de otro versículo, del pasuk en Shemot 18:22. Ahí está hablando sobre los pequeños bedín que Moshe nombró por consejo de Yitro. Y dice ahí, Veakel me aleja venaseu itaj. Y ahí aprendemos que itaj es cualidades parecidas. Y a pesar que es sobre pequeños bedín, comparamos, si sobre pequeños bedín tiene que tener los jueces las mismas cualidades, pues también el bedín grande, Koshiken, que tiene que tener las mismas cualidades. Entonces de ahí ya lo aprendemos. Entonces, ¿qué es el itaj? Que está escrito en el pasuk nuestro, en el pasuk en Bamidbar 11:17, Venaseu iteja bemasam, que es, iteja es junto a ti, los 70 junto a Moshe, total 71. Seguimos. Tanu Rabbanan, Vaisharu Shene Anashim Bamachane.
יש אומרים, בקלפי נשתיירו, שבשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אמר משה, כיצד אעשה? אברו 6 מכל שבט ושבט ניצאו 2 יתרים, אברו 5 מכל שבט ושבט ניצאו 10 חסרים, אברו 6 משבט זה ו5 משבט זה, הריני מתיר כי נא מן השם מתאים. מה עשה? בירר משישה והביא 72 פתקין. על 70 כתב זקן ושניים הניח חלק, כלהלן מתנה מקלפי. אמר להם, בואו תלו פתקכם. כל מי שעלה בידו זקן, אמר, כבר קידשך השמיים. ומי שעלה בידו חלק, אמר, המקום חפץ בך, אני מאס אליך. כיוצא בדבר אתה אומר, ולקחת 5 שקלים לגולגולת. Bueno, explicamos la varita es larga, explicamos esta primera varita que acabamos de leer, esta primera parte de la varita. La Gemara nos trae una varita que nos habla sobre el nombramiento de los 70 ancianos que estuvimos hablando. ¿Sí? ¿Cómo fue? Dice la varita así. El pasuk en Bamidbar 11:26 nos dice, Vaisharu shene anashim bamahane. Quedaron 2 personas, refiriéndose a Eldad y Meidad, quedaron 2 personas en el campamento. ¿Cuál es la explicación de este pasuk? Dice la baraita en la primera parte de la que leímos, lo siguiente. Hay unos que explican que se refiere a lo siguiente. Quedaron estas 2 personas en el campamento, Eldad y Meidad, en la caja de sorteo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué caja de sorteo? Dice, explica la varita, te voy a decir. El momento que Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, agarra 70 ancianos, 70 jajamim de Am Israel. Dijo Moshe, un segundo, ¿cuántas tribus hay? ¿Son cuántas tribus? 12. ¿Cómo voy a hacer? Si agarro 6 tribus, 6 jajamim de cada tribu y tribu, voy a tener 6 por 12, 72. Tú me diste 70, o sea que hay 2 extras voy a tener. Y por otro lado, si agarro 5 de cada tribu y tribu, voy a tener 5 por 12, 60, me van a faltar 10. Así que me vas a decir, no, voy a agarrar 6 de cada tribu, ¿sí? Perdón, entonces voy a agarrar no 6 de cada tribu, sino de unas tribus 6 y de otras 5. O sea, de 10 tribus voy a agarrar 6 por 10, 60. Y de 2 tribus voy a agarrar 5 y 5, que son otros 10. Total, 70. Pero eso va a haber celos entre las tribus, porque a una agarré 6 y a la otra a 10 agarré 6 de cada una. Y a 2 de las tribus agarré nada más 5. O sea, ¿cuál es la solución? ¿Qué hizo Moshe? Moshe hizo lo siguiente, para no meterse en problemas. Agarró a 6 jajamim de cada tribu y tribu. Total, 72. Y no los nombró como jueces. Agarró una caja y llenó en la caja 72 papelitos. 70 papelitos decía la palabra Zaken, anciano, o sea, que va a ser nombrado. Y 2 de esos papelitos quedaron vacíos. Y lo puso dentro de la caja y le dijo Moshe a los 72 que invitó, vengan por favor, y cada uno agarró un papelito. Todo aquel que agarró un papelito y salió la palabra Zaken, le dijo, mira, Hashem te mandó de que tú seas. Y el que salió el papelito vacío, le decía, Akadosh Baruj Hu no quiere que tú seas parte del Sanedrín. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí? Y eso es lo que se refiere el pasuk, según esta primera parte, según esta explicación. El pasuk que mencionamos antes, Vaisharu shene anashim bamahane. ¿Sí? Eldad y Meidad no fueron a agarrar papelitos. ¿Por qué? Porque tenían miedo que le salga el papelito vacío. ¿Sí? Pero en verdad, los 2 papelitos vacíos, ¿a quién le salió? A otros 2. Y los que quedaron en la caja, ¿sí? Que ellos no habían agarrado, eran 2 papelitos que decía que Zaken, que a quién les iba a agarrar, que ahorita el Eldad y Meidad no habían agarrado, el Eldad y Meidad le pertenecían a ellos. Sobre esto dice el pasuk, Vaisharu shene anashim bamahane, shema echad Eldad ve shema sheni Meidad, vehema baketubim. Quedaron 2 en el campamento, o sea, quedaron 2, ¿sí? 2 papelitos escritos en la caja y no fueron a cogerlos. Esta es la primera explicación. Antes de proceder a otra explicación de este pasuk, la Gemara dice que también hubo algo similar de sorteos, ¿sí? Que Moshe Rabbeinu hizo en otro momento. כיוצא בדבר אתה אומר, ולקחת 5 שקלים לגולגולת, אמר משה כיצד אעשה להם, לישראל. אם אומר לו פדיונך וצא, יאמר לי כבר פדני בן לוי. מה עשה? הביא 22,000 פתקים וכתב עליהם בן לוי, והשלושה ו70 כתב עליהם 5 שקלים. כי עלה מותנם בקלפי, אמר להם תלו פתקיכם. מי שעלה בידו בן לוי, אמר לו כבר פדך בן לוי. מי שעלה בידו 5 שקלים, אמר לו תן פדיונך וצא. Otro momento que Moshe hizo un sorteo pues, similar al de antes, con la caja con los papelitos, fue respecto al conteo de los Leví. Explico.
Cuando tomó a Kadosh Baruj Hu a los Leviim para el servicio del Mishkan, los cambió por, ¿quiénes estaban antes? Los primogénitos, ¿sí? Entonces los primogénitos tenían que redimirse a ellos mismos. La santidad que tenían los primogénitos pasaba ¿a quién? A Leví. Entonces, cada primogénito, su santidad se pasaba al Leví. Lo que pasa es que no cuadraban los números. La cantidad de Bejorot, de primogénitos, estaba por encima de los Leviim. Los Bejorim eran 22.273 y los Leviim eran 22.000. O sea que habían 273 adicionales que tenían los Bejorot, los Bejorim, sí, los primogénitos. Entonces tenían que redimir su santidad. ¿Cómo van a hacer? Tienen que pagar. ¿Cuánto tienen que pagar? 5 shekalim. Pero la pregunta es ¿quién paga? ¿Sí? Entonces digo, Moshe, ¿qué hago? ¿Qué hago con los Bejorim, los primogénitos normales de Israel? Les voy a cobrar 5 shekalim, van a decir, no, yo salí con el otro Leví, cada uno se va a exentar. ¿Qué hago? ¿Qué hizo Moshe? Agarró 22.000 papelitos y escribió Ben Leví. Y sobre 273 papelitos escribió Hamisha shekalim, 5 shekalim. Y los metió todo en una caja. Y los 22.273 primogénitos, cada uno vino y ¿qué? Agarró, le dijo, ven y agarra un papelito. Todo aquel que le salió Ben Leví, le dijo, ya, quedaste redimido por uno de los Leví. Y el que salió en su papelito, Hamesh Shekalim, tenía que pagar, entonces le decía, Moshe, paga. Sí, otro momento que pasó similar, sorteo. Seguimos. Sigue siendo la baita Rabbi Shimon Omer, Bamahanen Ishtaru Beshashe, Amarlo a Kadosh Baruj Hu le Moshe, Esvali Shivim Ish, Amur el Dad, Medad, Enanur Rivino Tagedulá, Amar a Kadosh Baruj Hu, Oilu Miatem Atzmechem, Arin Mosif Gedulá, Gedulatchem. Uma Gedulá Osif Laem, Shenevim, Kulam Nitnabu, Pasku, Vehem, Nitnabu, ולא פסקו. מה נבואה נתנבאו? אמרו, משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץ. אבא חנינא אומר משון רבי אליעזר, על עסקי סלב הם מתנבאים, עלי סלב, עלי סלב. עלי סלב, עלי סלב. רבי נחמן אמר, על עסקי גוג ומגוג הם מתנבאים, שנאמר, כה אמר השם אלוהים, האתה הוא אשר דיברתי בימים הקדונים ויד עבדיו ונביאי ישראל הנביאים בימים ההם, שנים להביא אותך עליהם וגומר. אל תקרא שנים, אלא שניים. ואיזו הם שניים נביאים שנתנבאו בפרק אחד, נבואה אחת, ואומר אלדד ומידד. La Baraita ahorita trae una segunda explicación sobre el pasuk que mencionamos al principio de la Baraita. Veisharu Shene Anashim Amachane. Quedaron 2 personas en el campamento. La primera explicación fue quedaron en la caja, como explicamos, ¿sí? Los de sorteo. Rabbi Shimon dice una segunda explicación que quedaron en el campamento literal, el dado Meidad. ¿Qué pasó? Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, agarra 70 ancianos. Dieron el dado Meidad. No nos merecemos nosotros ser tan grandes, tan importantes. Y por eso nos acercaron a ser candidatos, sino se quedaron en él atrás, en el campamento. Dijo Akadosh Baruj Hu, ya que ellos fueron humildes y se quedaron atrás, por eso Akadosh Baruj Hu dijo, ahorita voy a agregar grandeza sobre su grandeza. ¿Y qué grandeza les dio? ¿Qué les dio adicional? Que todos los profetas, el resto de los ancianos, tenían Ruach HaKodesh. ¿Qué tenían Ruach HaKodesh? Tenían únicamente Ruach HaKodesh en ese momento, y después pararon. Y el dado Meidad, siguieron teniendo profecías. ¿Sí? Y esa es la explicación según este Rabbi Shimon. Se quedaron los 2 personas en el Mahané, se refiere a la humildad, se quedaron que no se postularon, se quedaron humildes. Y por eso recibieron más. ¿Qué recibieron más? Akadosh Baruj Hu les agregó grandeza. ¿Qué les agregó? Nebuá, más profecía. Todos los ancianos tuvieron profecía en ese momento y ya. ¿Y ahí? ¿Y ellos qué? Siguieron teniendo profecía. ¿Y qué fue lo que el dado humildad en ese momento tuvieron profecía que los demás no tuvieron? Dijeron que Moshe va a morir y Yoshua va a ser el que va a encargarse de Israel. Antes nadie sabía nada, ellos ya lo tenían. Abba Hanin, en nombre de Rabbi Eliezer, dice que ellos tuvieron profecía sobre el Isque Selav. ¿Qué es Isque Selav? Cuando Am Israel posteriormente, ¿sí? Reclamaron Mi Agilenu Basar y todo eso, ¿sí? Y dijo Moshe Rabbenu, ojalá no puedo solo, ¿sí? Ellos tuvieron nebuá, profecía sobre eso, ¿sí? Segunda opinión. Tercera opinión, Rabbi Nachman dice tuvieron profecías sobre la guerra de Gog y Magog. ¿Dónde aprendemos de que el dado y Midá tuvieron profecía de Gog y Magog? Según esta opinión de Rabbi Nachman, porque en Yahezkel 38:17 dice el pasuk: Koamar Hashem Elokim ha'atahu asher dibarti b'yamim kadumim b'yad avadai nevi'ei Israel nevi'im b'yamim ha'em shanim le'aviot echalem. ¿Qué es shanim? Dice no shanim, es shanaim. 2, que son dos personas. O sea, tú eres Gog, que hablamos de ti en días anteriores a través de 2 personas, profetas de Israel. ¿Quiénes son esas 2 personas? Eldad y Medad.
Seguimos. Amar Mor. Kol haneviim kulam nitnavu pasku. En nitnavu velo pasku. Minalan de pasku. Y le mad michtiv nitnavu velo yasafu. Ela meata. Kol gadol velo yasaf echnami de lo sifu. Ela de lo pasku. Ela haja veitnabeu. Ela haja ketiv veitnabeu. Hatam ketiv mitnabim. Adam mitnabim veolchim. Mencionamos en la Baraita. Ahorita la Gemara explica ciertas partes. Una parte de la Baraita. Mencionamos en la Baraita en nombre de Rabbi Shimon que todos los profetas tuvieron profecía en ese momento y después Pascú pararon, a diferencia del Dan de Midad que continuaron teniendo profecía. ¿Será dónde aprendemos que el resto de los ancianos pararon de tener nebuá, de tener profecía, de tener Ruach HaKodesh? Dice la Gemara, de repente lo podemos aprender del versículo en Bamidbar 11:25 que dice Veitnabeu velo yasafu. Tuvieron profecía, velo yasafu. ¿Velo yasafu qué es? Y no aumentaron, o sea, pararon, no tuvieron más. Pero no me cuadra, ¿por qué? Porque en Devarim 5:19, respecto a Mamad Sinai, cuando se entregó la Torá, está escrito Kol Gadol Velo Yasaf, que está hablando ahí de que salió la voz de la presencia divina. Velo Yasaf, dice lo mismo, Velo Yasaf, Velo Yasaf. ¿Qué más dice que salió y se paró? ¿La presencia divina paró su voz? No podemos decir algo así. Seguro que Velo Yasaf es que no paró, no que paró. ¿Sí? Velo Yasaf es no aumentó, no siguió, sino que no paró. ¿Sí? Entonces, según esto debería ser que Vaitnabeu, estos Nevi'im, los 70 ancianos, tuvieron Nebuá, Velo Yasaf y no pararon. Entonces, vuelve la pregunta: ¿dónde vemos de que sí pararon? ¿De que sí paró? Dice Rabbi Shimon, dice la Gemara, eso lo aprendió Rabbi Shimon, ¿de dónde? Del Pasuk en Bamidbar 11:25, dice Vaitnabeu, tuvieron profecía respecto a los ancianos. Sin embargo, respecto al Dan de Midad, está escrito Mitnabeim, tienen profecías. Cada segundo y segundo tienen y continúan teniendo profecía. Si dice no de Amabisha, le manda a amar Moshe Meta, no dice Adonim Moshe Kelaim, le manda a amar a Nachtarte, Mai Adonim Moshe Kelaim, de lo oraj, de la urajara, de Abele que talmida moral a Jalif en Amabisha, le manda a amar a Nachtarte, no dichtiv, mi iten, él le manda a amar Moshe Met, Meina Javenijale, lo simua kame. La Imara viene ahorita y pregunta lo siguiente. Mencionamos nosotros tres opiniones sobre qué profecía tuvieron el Dad y Medad en ese momento. Las repito. Según la primera opinión, digamos Tanakamá, en la Baraita, no es Tanakamá, pero la primera que mencionamos es sobre que Moshe moría y Yoshua lo iba a meter. Abajanín, en nombre de Rabbi Eliezer, dice, no, sobre el Selab, que reclamaron de que no tenían carne, etc. ¿Sí? Los pajaritos y eso que le vino. Y Rabbi Nachman dice, no, sobre Gog y Magog. Tenemos tres explicaciones. Viene la Gemara y dice, mira, según la primera explicación que la nebuá fue que Moshe murió, entiendo por qué vino Yoshua y después... Entiendo por qué después vino Yoshua y le dijo a Moshe, destruye ese Zeldad de Midad, porque están teniendo profecía de que tú vas a morir y me van a poner a mí, o sea, están hablando mal de ti. ¿Se entiende por qué? Después le dice Yoshua a Moshe, Adoní Moshe Kelaen, destrúyelos. Pero según las otras dos opiniones, la segunda y la tercera, que es por el tema de Selab, por Gog y Magog, ¿por qué le dijo Yoshua después a Moshe, destruye el Zeldad de Midad? ¿Qué hicieron de malo? Nada contra Yoshua y nada contra Moshe. Dice la Gemara, no, porque no es derech eretz, no es correcto tener profecía y decirla en frente de Moshe Rabbenu. Porque es como si fuese un alumno que está diciendo alajá en frente de su maestro, que es Hayam Mitá. Por eso le dijo Yoshua a Moshe, que destrúyelos. Sigue preguntando la Gemara ahorita sobre la primera explicación. Según la segunda y tercera explicación, que la profecía fue sobre ese lado, sobre Gog y Magog, entiendo por qué dice... Moshe, ¿por qué responde Moshe a Yoshua? No me reclames, ¿por qué lo voy a destruir? Porque pues tuvieron profecía, ojalá que todo el pueblo de Israel sea profeta como ellos. Entiendo la respuesta de Moshe. Pero según la explicación que la profecía fue que Moshe va a morir. ¿Cómo no le molestó? ¿Acaso era cómodo para Moshe con la profecía que tuvo de que Moshe va a morir? Dice la hermana, no. Yoshua nunca le contó, puede ser que Yoshua nunca le contó a Moshe cuál era la profecía, simplemente le dijo, Mitnabim Mahané, están teniendo profecías. Como no le dijeron cuál fue, o sea, también es la primera explicación que la profecía fue que Moshe iba a morir. Yoshua puede ser que no le dijo la profecía, le dijo, están teniendo profecía. Entonces le dijo, mira, ojalá que todos tengan profecía. Por eso no se molestó, porque no sabía que era algo en contra él. ¿Qué significa que la traducción literal es de Kilia? Kilia es destrucción. Así que le dijo Yoshua a Moshe, destrúyelos. Pero dice la Magmai que ¿qué fue que exactamente? ¿Cómo los va a destruir? ¿A través de qué? Le dijo Yoshua a Moshe, escuchen bien. Atel aleem torjet zibur, pone responsabilidades de comunidades, de congregación, y eso mismo va a pasar de que ¿qué?
que barmina la persona se destruya. Se desgasta mucho. ¿Sí? Eso desgasta mucho. Seguimos. Minain la vio chelosha. Sof sof le ral pishenaim lo mashkachat le. Y a Hadasar Mezakim Ushnaim Asar Mechayvim, Akati Hadu. Y a Salam Mezakim Ushasar Mechayvim, Telatavu. Amar Rabbi Abahu, Yatamotze Ela Bemosifim Vedibre Akol, Ubesanedi Ola, Beliba de la viuda de Amar, Shivrim. Ve Amar Rabbi Abahu, Bemosifim Osim Bedin Shakule Hatejila. Pshita, Maute Temai de Kamarin Yoda que mandite Dami, Ve Amar Mitashem Yanene Kamashmanda de Kamarin Yoda que mandeleite Dami, Ve Amar Tamar, Lo Shaminale. Ok, escuchen esto. Mencionamos en la Mishnah, al principio del Masejet, del que Sanedrín Ketaná tenía el Bedín pequeño, normal, no normal. El Bedín, Sanedrín Ketaná, que es el de pena capital, casos de pena capital, ¿tenía cuántos? 23. ¿Y dónde aprendemos 23? La Mishnah vimos. La Mishnah mencionó todo algo largo. Y lo digo brevemente, porque la Gemara va a preguntar sobre esto. Está escrito Aedá. Veshafetu Aedá, veetzilu Aedá. Veetzilu Aedá. Edá es 10. ¿Sí? ¿De dónde aprendemos? De los Merrakelim. Edá más edá, 10 más 10, 20. Ahorita, ¿qué pasa? Tiene que haber cierta situación, si mencionamos en la Mishnah, de que si hay diferencia entre los jueces, unos quieren favorecer a Reubén, por decir, los otros quieren desfavorecerlo, quieren perjudicarlo, no perjudicarlo, sino quieren condenarlo, ¿sí? Tiene que haber cierta posibilidad de que los que condenan ganen por 2 más. O sea, no mayoría de 1, sino mayoría de 2. En caso dado, tiene que haber 12 y 10. Son 22, ya. Pero 22 es Bedín Shakul. Es un Bedín par. Y no existe Bedín par, tienes que agregar 1 más. Entonces, ¿son qué? 23. Así mencionamos en la Mishnah. Bien, la Gemara dice: un segundo, esto no me cuadra. Porque una vez tú me dices que son... ¿Por qué me dices que tiene que ser 22? Porque tiene que haber una opción que en caso que se divida, tiene que en caso que se está en caso que se divide, la mayoría está condenando, la mayoría tiene que ser una mayoría de por encima de 2. ¿Sí? Por eso es 22. Y después de 22 subes a 23 para que no haya Bedín Shakul. Una vez dices 23, tengo el problema otra vez. ¿Sí? Porque puede ser que haya 11 que están favoreciendo a Reubén y 12 que están ¿qué? Condenándolo. Entonces todavía vas a tener 1 de más y no 2. O sea, al tú aumentar 1 más para que sea impar, perjudicas la otra razón. ¿Qué me vas a decir? No, puede ser que haya 10 y 13. No, pero eso ya es un caso de que hay 3 más. Vamos a que haya 2 más. Dice Rabbi Abahu dos explicaciones. El caso que vamos a encontrar de que hay mayoría que están condenando por 2 adicionales es en un caso que agregamos Dayanim al Sanedrín Ketaná. Hay casos así, explico. Vamos a ver más adelante, en el 5º capítulo, en la Mishnah 40, de que qué pasa si tenemos, el Sanedrín Ketaná, ¿cuánto tiene? 23. ¿Qué pasa si tenemos 11 que favorecen a Reubén, 11 que lo condenan y uno que dice no sé? ¿Sí? Entonces aquí tenemos un Bedín Shakul, porque el que dice no sé es como si fuese que no está. Tenemos que 22. Tienes que agregar ¿qué? 2 más. Siempre se va agregando de 2 en 2. Entonces vas a tener que 24. En este caso 24 se puede cumplir. ¿Cómo se puede cumplir? A través de que hayan 11 que favorecen a Reubén y 13 que condenan. Ahí está 2 más. Este va a ser un caso. Segundo caso es en Sanedrín Gedolá. Sanedrín Gedolá, ¿de cuántos? No de 71. Según la opinión de la viuda, ¿de cuántos? 70. ¿Cuánto? Ahí puedes tener el caso de que hayan 2, que haya mayoría que condena, que esté por encima de la otra parte por 2. ¿Cuándo? Cuando hay 36 que están condenando contra 34. Ahí está la diferencia. Sigue diciendo la Gemara, dijo Rabbi Abahu. La Gemara nos trae otra alajá de Rabbi Abahu. En un caso que aumentamos Dayanim sobre los 23, ¿sí? Que es cuando dijimos antes que es, cuando hay 11 que condenan y 11 que favorecen, y uno dice no sé, vamos a ver más adelante que aumentamos. ¿Y cuántos aumentamos? 2 más. Dice Rabbi Abahu, en el caso que aumentamos 2 más, se puede hacer un Bedín Shakul Lejatejilá. A pesar que va a haber 2 más, uno dijo no sé. Entonces, ¿cuántos se quedan? 22 más 2, 24. Entonces, ¿qué es? Un Bedín Shakul, un Bedín parejo. Se puede sin problema en este caso.
¿Sí? Obvio. Eso está escrito en la Mishnah Meforash. Eso está escrito en la Mishnah. ¿Qué me viene a decir Rabbi Abau? En la Mishnah está escrito Meforash. Cuando hay 23, 11 dicen que sí, 11 dicen que no, y uno no dice que no sé, se agregan dos más, hay Betin Shakul y no hay problema. Si la Mishnah me dice que se hace eso es porque no hay problema, la gente que se hace eso. Dice, no, te voy a explicar. Uno hubiese pensado que el que dice Niodea, ese 23avo que dice Niodea, que por él que dice Niodea, tienes que agregar dos más, es como si fuese que se encuentra, ¿sí? Y es parte de la cuenta de los jueces. Y si dice algo, o sea, él dice que no sabe, pero si quiere decirte sus argumentos porque él no sabe, cuando dice que no sabe es porque tiene argumentos para acá, argumentos para allá, lo escuchamos. Kamash Maná nos enseña Rabbi Abau, no señor. Cuando decimos que es un Betin Shakul es 24, o sea, no tomamos en cuenta ese que dice que no sé. Ese que dice no sé lo sacamos. Y si quiere decir, mira, pero yo pensé así, y por otro lado pensé así, no lo escuchamos y no tomamos en cuenta ni a él ni a sus argumentos. Eso es lo que se refiere a Rabbi Abau a decir. Seguimos. Amar Rav Kahana. Sanedre Sheraú Kulam Lehová Potrimoto. Maita Ama que van de Gmiri Halanat Dile Me'aivad Les de Jutá Vean y tú lo Hazule. Dice la Gemara, ¿qué pasa? Si tenemos un caso de Sanedrik Ketaná, que hace Dinene Fashot, ¿sí? Que es Dinene Fashot, pena capital, 23. Tenemos 23 jueces. Y analizan el caso el mismo día que les llega. Y los 23, unánimemente, dicen que condenado a muerte. ¿Lo condenamos o no lo condenamos? No lo condenamos. ¿Por qué? Porque hay una alajá que aprendemos del Pasuk que siempre se tiene que quedar, una vez se dictamina, tenemos que esperar una noche más para sellar el dictamen. ¿Para qué? Porque puede ser, vamos a verlo eso más adelante, porque puede ser que en esa noche, ¿sí? O sea, dejamos una noche más el dictamen, ¿para qué? De repente puede ser que se encuentre una razón para favorecerlo. Pero eso es nada más cuando hay uno que favorece y escuchan el argumento de él, se van a pensar en eso durante la noche y van a cambiar al día siguiente. Pero si todos dicen condenado de inmediato, significa que no hay duda. Si no hay duda, entonces no van a tener por qué dejarlo, en la noche no tiene por qué cambiar. Entonces no tienen por qué dejarlo, entonces no cumple la halajá. Parte del proceso es que lo dejen. Entonces si no tienen por qué dejarlo, como en este caso, porque al dejarlo no va a pasar, entonces no se procede a condenarlo. O sea, para poder condenarlo hay que dejar una noche. Y para dejar una noche tiene que ser que haya cierta duda. Y en este caso, que no hay duda, no se puede dejar una noche, entonces no se puede condenar. O sea, puede ser que está tan mala la persona, ¿sí? Y por eso no tienen duda y eso es lo que lo favorece, lo que al final lo salva. Seguimos. Amar Rabbi Yohanan, el Moshivim besanadin el Baale Koma, Baale Chochma, Baale Mareu, Baale Zikna, u Baale Keshafim veyodim beshivim lashon. Shelot Sanedri Shomat mipi hameturgeman, dice Rabbi Yohanan. ¿Quiénes son los que cumplen? ¿Cuál es el perfil de los jueces del Sanedrín? Dice la Gemara, tiene que ser una persona alta, una persona sabia, una persona que se ve bien, una persona que tiene cierta edad, una persona que sabe de brujería. ¿Por qué? Porque si le echan brujería, que sepa cómo, ¿sí? No si le echan brujería, si el nidón, si el que viene a juzgarse es brujo y quiere salvarse de la sentencia, del dictamen a través de brujería, puedan como ellos impedir. Y es importante que también sepan 70 idiomas. ¿Para qué? Porque si no saben 70 idiomas, puede ser que vengan diferentes litigantes y empiecen a decir, y ellos no saben entender eso y tienen que hacerlo a través de un traductor. ¿Sí? Seguimos. Amar Rabbi Yehuda Amar Rab. En Moshivim besanedrin, el amishiodá le taret asheret min Torah. Amar Rabani adun vatarenu. Umanahash shememit umar betum tahor sheret shenomit umar betum enotin sheyet tahor veloi. Midea beakotz bealma. Viene Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi nos dice lo siguiente. Otra característica importante para el perfil de un Dayan en el Sanedrín. Tiene que ser tan sabio de que a través de la lógica pueda purificar un reptil muerto midoraita. O sea, en la Torah está escrito que un reptil muerto es tamé, uno de los 8 reptiles, y es Gezerat HaKatuv. Pero si no hubiese estado ese pasuk, tiene que tener la capacidad de comprobarme de qué está Or. Tiene que comprobarme de la Calvajomer, no nada más lógica, sino de fuentes de la Torah, tendría que haberme comprobado que está Or. Si me puede comprobar que está Or, ahí es suficiente. Otra vez, de verdad está bien, que se trata que tú dice la Torah. Pero si no hubiese estado ese pasuk, o mejor dicho, estando ese pasuk, que dice que está me, la halajá es que está me, pero tiene que tener suficiente capacidad para comprobarme
sin tomar en cuenta ese pasú de que ¿qué? De que el sheretz es tahor, es puro. Le voy a dar un ejemplo. Rav dijo, yo puedo. Tengo un kalvajomer para purificar un sheretz. Y ese es el siguiente. Serpiente, ¿es peligrosa o no es peligrosa? Peligrosísima, puede matar, tiene veneno. Y aumenta tumá en el mundo, porque si tiene veneno y puede matar, al matar a una persona, hay mucha tumá, ¿sí? Entonces, si él aumenta tumá, si la serpiente aumenta tumá, debería de él ser tamé. Y aún así dice que ¿qué? Que es la serpiente cuando está muerta o algo así, es tahor. La serpiente no es impura. Es un reptil, uno de los 8 reptiles, que no aumentan tumá en el mundo. No son peligrosos los 8 reptiles de la Torah. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, colchiquente que debería ser ¿qué? Tahor. Otra vez. Si una serpiente que aumenta tumá en el mundo porque mata, ¿sí? Decimos de que esa misma serpiente, aunque mata y aumenta tumá, no es tamé, sino sigue siendo tahor la serpiente. Colchiquén, los 8 reptiles de la Torah, que no matan, no son peligrosos, no aumentan tumá en el mundo, colchiquén, deberían ser ¿qué? Tahor. Este fue el colchiquén que hizo Rav. Sin embargo, dice la hermana, no es un buen colchiquén, no es un buen calvajomer, no es una buena fuente, no es un buen argumento. ¿Por qué? Porque el hecho de que la serpiente aumenta tumá no es una razón por qué ser algo más y por ende traer un colchiquén de ahí para acá. ¿Por qué? Porque puede ser también un kotz, también una espina, también puede matar. ¿Sí? Y aún así el kotz, ¿sí? Una espina no por eso es tamé. Sabemos de que el hecho de que puede causar tumá, el hecho de que aumenta tumá es una razón por qué decir de que eso debe ser más tamé. Y si aún así no es tamé, colchiquén lo demás no va a ser tamé. Seguimos. Amar Rabiudá, Amar Rav, Kol ir she'en ba shenaim ledaber vechal lishmoa en moshuim basanedrin ubebetar havu shelosha ubeavne arba'a Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua Rabbi Akiva veshimon hatimni dan lifneim bakarka meiti veshelishit chachama revi'it en lemala hemena udamar ki aitana detan shenia chachama ushishit en lemala hemena. Bien, Rabiudá en nombre de Rav y nos dice lo siguiente. Ya que mencionamos antes de que el Sanedrín tiene que tener muchas características. Una de ellas es que los Dayanim tienen que tener ¿qué? O sea, los Dayanim tienen que tener un perfil grande, un perfil de varias características. Una de las cosas que tienen que tener es ¿qué? 70 idiomas. Dice la Rabiudá en nombre de Rav, cualquier ciudad que no hay en esa ciudad 2 personas que saben hablar 70 lenguajes y otra tercera que por lo menos sabe entender, ¿sí? Hablar es otro nivel, entender es un nivel menor, ¿sí? No se puede hacer un Sanedrín. O sea, la idea es, no vamos a entrar en detalles, pero en general no es necesario, aquí nos está diciendo la Rabiudá en nombre de Rav, que todo el Sanedrín de 70, 71 o el 23 sepan todos las 70 lenguajes. Suficiente que sepan 3. Y nos dice la Rabiudá en nombre de Rav, 2 que sepan hablar y un tercero que sepa entender. Si no hay eso, no se hace Sanedrín en ese lugar. Cuenta la Gemara que en Betar habían 3 que sabían hasta hablar 70 lenguajes. Y en Yavne habían 4. ¿Y quiénes eran en Yavne 4? Escuchen los personajes. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva. Y un cuarto que se llamaba Shimon Hatimni, que no se sentaba junto con ellos, sino se sentaba en la tierra. ¿Por qué? Porque no estaba todavía, era todavía alumno, todavía no tenía smijá, no fue ordenado todavía. Porque todavía, o sea, sabía todo, pero todavía no tenía la edad pertinente. O sea, por lo tanto, no podía sentarse junto con ellos. Pero de todas maneras, en Yavne habían 4 personas, 3 que ya eran normales, Dayanim normales, y un cuarto que no era Dayan, sino porque todavía no llegó a la edad, que era Shimon Hatimni, y todos esos 4 sabían ¿qué? 70 lenguajes. Bien, la Gemara y pregunta en contra de la Baraitá. La Baraitá dice que un Sanedrín que tiene 3 jueces que hablan 70 lenguajes, se considera un Sanedrín jajamá, sabio, bueno, kasher. Sin embargo, si hay un Sanedrín que tiene 4 jueces, no hay algo mejor que eso. O sea, eso es fantástico. Pero de todas maneras vemos aquí que lo mínimo que es, ¿cuántos se necesitan que hayan? 3 que hablen. ¿Y qué dijo aquí Rabiudá en nombre de Rab? Suficiente 3, 2 que hablen 70 lenguajes y 1 que entienda, aunque no hable. Dice la Gemara. Entonces, aparentemente la Baraitá contradice a Rabiudá en nombre de Rab. Dice la Gemara, no, Rab puede ser que opina como una segunda Baraitá que dice que 2 que hablan, jajamá, kasher. 3, fantástico. ¿Sí? Y bueno, ahorita la Gemara nos trae ciertos títulos, ciertas expresiones que vemos en diferentes lugares del Talmud, títulos sobre personas, apodos sobre personas, y no sabemos quiénes son esas personas. Entonces la Gemara a continuación nos va a decir quiénes son esos apodos.
¿Y por qué nos trae esto? Una vez les adelanto. Porque uno de los apodos es sobre Shimon Atimni, que lo mencionamos antes. O sea, en verdad no tiene tanto que ver con nosotros. Pero ya que mencionamos antes Shimon Atimni, que era que el que no estaba ordenado, que estaba en Yavne, que se sentaba en la tierra, no al lado de los 3 Dayanim, sino en la tierra enfrente, ayudaba a todo, pero no era parte del juez, porque todavía no era ordenado. Entonces ya que mencionamos a Shimon Atimni, la Gemara nos trae varios apodos de varios Jajamim, que uno de esos apodos, ¿quién es? Sobre Shimon Atimni. Por eso lo traemos. Dice la Gemara lo siguiente: Lemedim lifnei Jajamim, Levi me Rebi. Cuando decimos de una alajá en nombre de Lemedim lifnei Jajamim, los que estudiaban enfrente de Jajamim, se refiere a Levi, que él estudiaba de Rebi. Él recibía de Rebi. El apodo Danim lifnei Jajamim, Shimon ben Azai ve Shimon ben Zoma ve Hanan Amitzi ve Hanan ben Jachinai. Nachman bar Yitzchak Madri Hamisha, Shimon ve Shimon, Hanan ve Hanania. Cuando dicen Danim lifnei Jajamim, cuando dicen una alajá en nombre de los que hacían juicio enfrente a Jajamim, se refieren a 4 Tanaim: Shimon ben Azai, Shimon ben Zoma, Hanan Amitzi, Hanan ben Jachinai. Rav Nachman bar Yitzchak aumenta un quinto. Aparte de esos 4 aumenta un quinto. ¿Cuál aumenta? Shimon Atimni, porque Shimon Atimni, Danim lifnei Jajamim, hacía juicio enfrente de los Jajamim. O sea, no era parte de los 3, no se sentaba con ellos, sino se sentaba en la tierra. Cuando decimos una alajá en nombre de Rabbotenu Shebabel, los maestros de Babel, ¿se refieren a quién? Rab Ushmuel. Cuando decimos una alajá en nombre de Rabbotenu Sheberet Israel, ¿se refiere a quién? Rabbi Abba. Cuando decimos una alajá en nombre de Dayané Golá, los jueces de la diáspora, ¿se refiere a quién? Karna. Cuando decimos una alajá en nombre de Dayané de Eretz Israel, Dayané de Eretz Israel, los jueces de Eretz Israel, ¿se refiere a quién? Rabbi Ami ve Rabbi Asi. Cuando decimos una alajá en nombre de los jueces de Pumpedita, ¿a quién se refiere? A Rav Papá bar Shemuel. Cuando decimos una alajá en nombre de Nehardeá, ¿se refiere a quién? A Rav Ada bar Maniume. Cuando decimos una alajá en nombre de Sabé de Surá, los ancianos de Surá, ¿se refiere a quién? Rabuná y Berab Hasda. Cuando decimos una alajá en nombre de Sabé de Pumpedita, los ancianos de Pumpedita, ¿a quién se refiere? A Rabiudá Berabena. Cuando decimos una alajá en nombre de Jarifé de Pumpedita, los picantes de Pumpedita, o sea, los fuertes de Pumpedita, ¿a quién se refiere? Se refiere a Efá, Avimi y Bené Rahava. Efá, Avimi y los hijos de Rahava. Cuando decimos Amoraé de Pumpedita, se refiere a Rabba y Rabbi Yosef. Cuando decimos los Emoraín de Pumpedita, se refiere aquí a Rabba y a Rabbi Yosef. Cuando decimos Amoraé de Neardee, los Emoraín de Neardee, ¿a quién se refiere? A Rav Hama. Cuando decimos Neharbelae Matnu, los Neharbelae enseñan, dicen, ¿se refiere a quién? A Rami bar Berrebi. Cuando decimos Ambre Berrab, dijeron en el Bemirash de Rab, ¿a quién se refiere? A Rabuná, que dijo en el Bemirash de Rab. Pregunta de Mara, Amar Rabuná, Ambre Berrab. Él a Rav Amnuna dice, no me cuadra que sea Rabuná. ¿Por qué? Porque el mismo Rabuná decía a veces que dijeron en el Bemirash de Rab. Otra vez, acabamos de decir que Ambre Berrab se refiere que ¿quién dijo? Rabuná. Cuando dice que dijeron en la yeshiva de Rab, en el Bemirash de Rab, ¿a qué se refiere? ¿Que quién fue el que lo dijo? Rabuná. Dice, no me cuadra, porque el mismo Rabuná muchas veces dice Amru Berrab. El mismo Rabuná muchas veces dice, dijeron en el Bemirash de Rab. O sea, no es del mismo. ¿Sí? Se dice, la Gemara corrige, no es Rabuná, sino Rab Hamnuna. Ambre de Maraba, Rabbi Irmía. Cuando dicen, dijeron en Eretz Israel, ¿a quién se refiere? ¿Quién dijo? Rabbi Irmía. Cuando dice Shalhu Mitam, Rabbi Yossi bar Hanina. Cuando dice que enviaron de ahí, o sea, enviaron de Eretz Israel a Babel, ¿a quién se refiere? ¿Quién envió? Rabbi Yossi bar Hanina. Cuando decimos Mejahu Alabe Maharaba, Rabbi Elazar. Cuando decían que se burlaban de él en Eretz Israel, ¿quién se burlaba de tal persona en Eretz Israel? Decía, se burlaron de ti en Eretz Israel. ¿Quién era? Se referían a Rabbi Elazar. Veja Shalhumitam le dice Rabbi Yossi bar Hanina. El ahí por Shalhumitam Rabbi Elazar, Mejahu Alabe Maharaba, Rabbi Yossi bar Hanina. Acabamos de decir de que cuando decimos Shalhumitam enviaron de Eretz Israel, ¿a quiénes se refiere que envió? A Rabbi Yossi be Rabbi Hanina, así dijimos. Pregunta la Gemara, no me cuadra porque a veces encontramos que dice Shalhumitam enviaron de allá, que según la opinión de Rabbi Yossi be Hanina, tal y tal cosa. No, pero si tú me dices que Shalhumitam es Rabbi Yossi be Hanina, o sea, porque dice Shalhumitam según la opinión de Rabbi Yossi be Hanina, eres el que está hablando. Dice además, tenemos que invertir. Shalhumitam se refiere a Rabbi Elazar y Mejahu le Maraba, cuando se burlaban de Maraba, se refiere a Rabbi Yossi bar Hanina, al revés. Seguimos.
וכמה יהיה בעיר ועיר ראויין לסנהדרין? 120 וכו'. 120 מה יביתיו? 23 כנגד סנהדרין קטנה, ושלוש שורות של 23, הרי 90 ותרתי, ועשרה בטרנים של בית הכנסת, הרי 100 ותרן, ושני סופרים, ושני חזנים, ושני בעלי דינים, ושני עדים, ושני זוממים, ושני זוממי זוממים, הרי 114. ודנה הקוליל שהם בעשרה דברים הללו, אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכה, בדין מכים ועונשין, וקופה של צדקה נקבית בשניים ומתחלקת בשלושה, ובית הכנסת, ובית המנחץ, ובית הכיסא, רופא ואומן ולבלר, ומלמד תינוקות, משום רבי עקיבא אמרו, אף מיני פרה, מפני שמיני פרה מאירים את העיניים. Mencionamos al final de la Mishnah, al principio del Masejet, que ¿cuántos habitantes deben haber en una ciudad para poder establecer un Beddin? ¿Sí? ¿Cuántos habitantes deben haber en una ciudad para establecer un Beddin, un Sanedrín de 23? Mahloket, según la primera opinión, 120 habitantes. ¿Sí? Según la segunda opinión, Rabbi Nehemiah, 230 habitantes. Porque Sarea Sarot, porque vimos que Moshe nombró a uno por cada 10. Entonces 23 por 10, uno para cada 10, son 230. Pero pregúntale a Mara, la primera opinión, 120 habitantes. ¿De dónde saca ese número? 120, ¿qué tiene que ver? 120 años de Moshe Rabbeinu, ¿qué tiene que ver? Dice, ahora te voy a explicar. 23, los jueces. 23 son los jueces. Después, vamos a ver más adelante, en Daf Lamed Zayin, de que enfrente a los jueces siempre habían 3 filas de Talmidei Jajamim, porque en casos de que uno de los jueces no sabía y tiene que agregar 2 y después no sabía más, 2, siempre tenemos que agregar, ¿de dónde agarramos esos 2? Entonces estaban listos 3 filas de Jajamim en caso que necesitemos. Y cada fila, ¿cuánto tenía? 23. ¿Sí? Entonces, 23 por 23, ¿cuánto es? 69. Entonces esas son las 3 filas de Jajamim. Más 23 de los jueces, que ahora mencionamos antes, son ¿qué? 92. Listo, llevamos 92. Más 10 batlanim que tiene que tener Betagneset para Minyan. ¿Sí? Entonces son 102. 2 escribanos en el Beddin que escriben las actas, que dijo el que dijo un argumento, dijo este dijo otros argumentos. ¿Vamos cuánto? 104. 2 ayudantes del Beddin, 106. 2 litigantes que vienen al frente del Beddin, 108. 2 testigos, 110. 2 testigos para hacer a la primera pareja Zomemim, 112. Otros 2 testigos que puedan hacer a la segunda pareja Zomemim, sí, porque siempre tiene que haber un caso que haya 2 testigos y que otros testigos puedan hacer la primera pareja Zomemim y que otra tercera pareja de testigos pueda hacer a la segunda Zomemim y establecer a la primera y dejar a la primera. ¿Cuántos estamos total? 114. ¿Cuántos nos faltan? 120, 6 nos faltan. O sea, hay una baraita que dice cualquier ciudad que no tenga las 10 cosas que vamos a decir a continuación, ningún Talmid Jajam puede vivir en esa ciudad. Tiene que tener un Beddin que pueden pegar y castigar. Tiene que tener una copa de tzedakah que 2 personas ayuden a cobrar y sea dividida con 3 personas. O sea, 2 cobran y 3 reparten. Tiene que tener un Betagneset, tiene que tener una casa de baño, tiene que tener para hacer necesidades, tiene que tener un doctor, una persona que saca sangre, un lablar que escribe libros, no escribanos de Beddin, sino que escribe libros, y un moré que enseña a los niños. En nombre de Rabbi Akiva dijeron que inclusive tiene que haber frutas. ¿Por qué? Porque las frutas siempre ayudan a la salud y iluminan al cuerpo. De todas maneras vemos en la baraita 6 personas adicionales, ¿sí? 2 que cobran tzedakah, 3 que reparten son 5, y uno más, un sexto que tiene que ser doctor, que sepa sacar sangre, ese sexto que tenga todo esto, doctor que sepa sacar sangre, que sepa escribir libros y que sepa enseñar. Entonces aquí tenemos que 6 más 114 son 120. Seguimos. Viene Jaime Omer Bejule. Tania, Rebi Omer 277. Veatania Rebi Omer 278. Lo Kashia. Harab Yehuda, Harab Banan. Como dijimos antes, para establecer un Beddin, según la primera opinión Tanakama, ¿cuántos habitantes tiene que haber? 120. Según la segunda opinión, Rabbi Nehemiah en la Mishnah, 230. ¿Y por qué se entiende perfectamente? 10 para cada uno de los jueces. Sarea Sarot, ministros por cada 10. Entonces, si hay 23 en un Sanedrín Ketaná, por 10, 230. La Gemara trae una baraita con una tercera opinión. La tercera opinión es Rebi. Dice Rebi, ¿cuántos tienen que haber? 277.
277. ¿Por qué? 230 por la razón de Rabbi Nehemia, 23 por 10, uno para cada 10. Y en adición a eso, otros ¿qué? 47. ¿Por qué? Porque en caso que se necesita agregar más jueces, ¿sí? En un bedín, de 23, en caso que tengamos un bedín, Sanedrín Ketaná, ¿de cuántos tiene? 23. Necesitamos que agregar para cualquier caso que nos llega, que normalmente hay que juzgar en frente de 70. Sanedrín Gedolá. ¿Cuánto hay de 23 a 70? 47. Por eso él dice 47 más. Porque tiene que tener eso. Pero no me cuadra, porque Revi dice en una otra varita que tiene que tener 248. Contradicción. Perdón, 278. Contradicción. Una dice 277 y otra dice 278. Dice, no. La primera varita, Revi la dijo según la opinión de Rabbi Yudá, que está en el la 70. Entonces es suficiente 47 adicionales. Y la segunda varita, Revi la dijo según la opinión de Jajamim, y por eso tiene que haber, ¿qué? 48 más. O sea, la opinión de Revi es que tiene que haber 230 por 10 habitantes por cada uno, ¿sí? Y en adición a eso, posibles candidatos para poder agregar, para poder llegar a Sanedrín Gedolá. ¿Cuánto es? Pues según Rabbi Yudá, 47 más, 277 en total, y según Jajamim, 48 más, porque es 71, ¿sí? Entonces tiene que tener 278. Seguimos, estamos ahora banana. ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50, שרי עשרות, שרי אלפים 600, שרי מאות 6,000, שרי 50, 12,000, שרי עשרות 6 ריבו, נמצאו דייני ישראל 7 ריבו ו8,600. La Gemara trae una baraita que nos dice la cantidad de jueces que nombró Moshe cuando le dijo Yitro, ¿sí? Yitro le dijo que, mira, bájale un poquito, nombra para que te ayuden. ¿Y qué le dijo? Nombra lo siguiente: 1 por cada 1000, después 1 por cada 100, 1 por cada 1000 que van a hacer las cabezas. Tú vas a hacer la cabeza de 1 de cada 1000, después 1 de cada 1000, 1 de cada 100, después 1 de cada 50, después 1 de cada 10. ¿Cuántos eran en Bnei Israel en esa época? 600,000 almas. Entonces, si eran 600,000 almas, verifiquemos cuántos jueces habían. Sare alafim, 1 cada 1000, estamos hablando de 600. 600. O sea, ya habían 600 jueces. Después, Sare meot, 1 cada 100, ¿cuántos habían? 6,000. 6,000 por 100, 600,000. ¿Sí? Entonces ya vamos 6,600 jueces. ¿Sí? Después, 1 cada 50, el doble de lo anterior. 6,000 más el doble, 12,000. 12,000 más 6,600, ¿cuánto vamos? 18,600. Después le dijo 1 por cada 10. ¿Cuántos habían de 1 por cada 10? 60,000. De 600,000, si lo dividimos en 10, ¿nos da qué? 60,000. Entonces 60,000 más, ¿qué estamos? 18,600 son 78,600. Dice la baraita, sale que los jueces de Israel en total que fueron nombrados por Moshe eran ¿qué? Shivat Ribó, 7 de 10,000, o sea, 70,000 más 8,000 más 600, 78,600. Con esto culminamos Perek Rishon, primer capítulo de Aran Alaj, Diné Mamonot. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.